más que miedo si nuestra polca siguen cantando. Yo te digo, mi amigo, que a este canto le está faltando un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. Ay, qué tierra heroica de gente hermosa y qué bella raza. Ven, canta conmigo bajo este árbol con la cigarra. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando Checambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Julio, el comandante. Yo no sé, hermano mío, ¿por qué no tomas esa guitarra? Néstor no nos espera aquí llegando por caballero. Y a los cuatro vientos retumba el nuevo grito de esta raza. Pura hey, bajú que robamos hoy de dioses del cielo. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galo. A tu auto le gusta que le des una buena vida. Cargale una nafta de calidad. Las naftas de Petrobras son las únicas naftas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos, porque tienen aditivos de alto rendimiento, fórmulas exclusivas y calidad controlada que aseguran la buena vida del motor. Carga calidad, carga siempre naftas de Petrobras. Tus recuerdos van quedando para mí. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando Checambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Bueno, en este momento estamos llegando a la iglesia de la ciudad de Fulgencio Yegros. Chapadón. Encantado. ¿Cómo le va, Roberto Capeller Mariño. Roberto Capeller. Capeller. Sí, señor. ¿De dónde viene el apellido Capeller? Es suizo-alemán. Suizo-alemán. Mariño, argentino, Corriente. Mi mamá. Vamos a saludarle también a la señorita. Sí. ¿Qué tal? Secretario Hilda Gómez, parroquial. la secretaria parroquial. Excelente. ¿Y usted, don Roberto, a qué se dedica? Yo soy docente jubilado. Docente jubilado. Ahí está mi colega también. Don Sergio. Sí, Y hoy nos reciben en esta hermosa iglesia sí, y queremos conocer un poco más de la historia de la iglesia de Fulgencio Yegros. sí. Como no, lo poco que sabemos vamos a contarle. Pero por favor. Realmente los que tenemos un poquito más de edad conocemos algo, ¿verdad? Pero no conocemos todo. Pero lo que saben para nosotros es súper importante Muy bien. dar a conocer también. Sí, muy bien. Una satisfacción para nosotros los yegreños recibirle a usted por acá. Solemos ver este programa y es muy interesante. Realmente. Esta iglesia es la nueva. Me dicen Sí, que hay la dos nueva. iglesias. Esa era la más antigua. Vamos Sí. a mirarla. Se convirtió en un salón parroquial ahora. Tiene que... Y construyeron al lado Sí, esta iglesia. Esta iglesia. Esa era la iglesia y la sacristía. Ahora no sé si quieren entrar o... Sí, podemos entrar a mirar. Ahí enfrente está abierto. Por acá. Enfrente. Vamos a pasar. Se trabajó bastante para construir esta. No sé si comenzamos a historiar. Sí, por favor, don Roberto. Sí, antiguamente teníamos una capilla o un oratorio provisorio ahí en la esquina, la otra manzana, Sí, con techo de paja y pared francesa. sí. Ahí se había realizado el primer matrimonio en Yegros, Ya. entre los cónyuges de Facundo Galeano y la señora Catalina González. Hasta hoy
siguen los descendientes acá en Yegros, viviendo hasta hoy. ¿En qué año más o menos fue ese primer casamiento en Yegros? 1908. 1908. En ese mismo año también se había realizado el primer bautismo acá en Yegros, en ese oratorio provisorio. Eso ya no existe. Ya no existe. Entre el señor Juan Tireta, o hijo de don Juan Tireta, un italiano, fue el primero que se había bautizado ahí en esa oportunidad. Y ahí se tenía la imagen de Santa Rosa. Entonces Santa Rosa venía a ser la patrona de Yegros en esa época. Sí. Después, cuando se construyó esta iglesia, sí, la imagen de Santa Rosa se había trasladado a otro oratorio nuevo en el Campo Santo, sí, y llevando ahí Santa Rosa y un Cristo de bronce. Hasta hoy están ahí en ese oratorio. Y acá pasó a tener otro nombre, ¿verdad? Parroquia San Sinforiano, en homenaje cuando eso era obispo de la diócesis, sí, Juan Sinforiano Bogarín, y él había ayudado mucho a esta parroquia. Entonces, como agradecimiento, la comisión pro templo fue a pedirle a él para que esta parroquia lleve su nombre. Sí. Él gustoso había aceptado, ¿verdad? Pero no pudo venir para la consagración de este templo, enviándole al vicario de la diócesis. Sí. Y desde esa vez, entonces, que tenemos a San Sinforiano como santo patrono. Santo patrono. Y se festeja el 22 de agosto su fiesta patronal. 22 de agosto. 22 de agosto. Y esta iglesia, deja de funcionar ¿en qué año para construirla? Y en el 82. 1982. 83 ya se inauguró aquella. Y esa vez esto se convirtió en un salón parroquial, haciendo acá el escenario. Este era anteriormente el altar, ya, esta parte. Y falta todavía, ¿verdad? En época un sacerdote, el padre Vega, se había hecho pedido de ayuda, sí, en Advenia, consiguiendo ayuda económica. Se construyó también la casa parroquial. Y en esa época el padre Vega estaba con nosotros, trabajando muchísimo, pero anteriormente, antes de que tuviésemos este templo, venía un sacerdote de Cazapá a atender a los fieles de Yegros. Y después, como venía muy poco, ya por muchos problemas de camino, distancia, movilidad, entonces los yegreños formaron una comisión pro templo, sí, con la idea de construir un templo y tener un sacerdote ya estable, vamos a decir. En la ciudad. Sí, en la ciudad. Y fue así de que se comenzó a trabajar. Se recaudó, primeramente, esa comisión recaudó 4,000 pesos. Y después vinieron los problemas políticos, problemas económicos, no pudieron recaudar más, apenas 200 pesos recaudaron, más lo que se había recaudado antes, 4,000 pesos, que se había depositado en un banco, el Banco de la República en esa época, sí, y solamente alcanzaron hasta 600 pesos. Y el presupuesto para el nuevo templo era de 16,000 pesos. Es posible. Entonces se esperó muchísimo, ¿verdad? Se esperó muchísimo y al final formando otras comisiones, en fin, trabajando, comisión de damas, se pudo recaudar y se pudo construir esto en esa época del 44, 45 más o menos. Hablamos de sí. Y después, cuando iba creciendo más la población, por supuesto ya se quería un templo más grande. Claro, ya no entraban acá. Ya no entrábamos acá. Entonces se pasó a trabajar para construir la nueva iglesia. Sí. Que se inaugura en el año 1983. 83, sí, exactamente. Sí. Y teníamos un padre que vivía acá con nosotros, el sacerdote, el padre Juan Fariña Arce. Sí. Fue el primer párroco que tuvimos acá. En el año 1900
20 él se había ordenado de sacerdote. En el 22 él ya vino por acá a hacer reuniones y era un sacerdote joven, con mucho entusiasmo, trabajaba con mucha responsabilidad porque venía ya a hacer reuniones con los fieles de Yegros. Sí. Y se le puso ya él en esa oportunidad como miembro de la comisión pro templo. Sí. Y comenzó también él a trabajar, era el primero en que trabajaba. Él tomaba la carretilla, traía los materiales, en fin, él era el maestro de obra y también era peón, patrón y peón al mismo tiempo. Sí. Y era muy activo. Y es lo que más nosotros podemos hablar sobre el curato del padre Fariña Arce, porque él prácticamente vivió acá con nosotros toda la vida. Muy joven, ya vino acá a Yegros. Anteriormente se le tenía acá, se hizo una bóveda de cemento. Acá, sí, en el patio. acá esta parte. Sí. Y después de unos años, no recuerdo exactamente cuánto, pero se había sacado con la intención de ponerle en el altar en una urna. Y se le encontró que estaba totalmente entero todavía, intacto, cabello blanco, barba blanca. Entonces se volvió a tapar el cajón, se puso. Se quedó ahí. Sí, unos años después se volvió a intentar y ya se encontró las cenizas. Y eso se le trajo acá en el altar, ahí está la placa, porque el sueño de él era hacer esta nueva iglesia. Aquí yacen los restos del padre Pedro Juan Fariña Arce. Ahí está. Ahí. Nació el 15 de septiembre de 1897. Sí. Y murió en el 80. Pero él antes 11 de marzo. Sí, él antes ya se había retirado por prescripción médica. Sí. En el 77 él se retiró y vivió en su casa, porque él vivía luego acá en su casa ya enfermo, ¿verdad? Y por prescripción médica se le dio ese reposo. 3 años antes Sí. de su fallecimiento. Sí. Y vino otro sacerdote ya, en vez de él, el padre César Benítez, que hasta hoy vive en la Encarnación, y se iban sucediendo después otros sacerdotes. El padre Pedro Juan Fariña Arce tuvo 60 años al frente de 60 años, 60 años. De la iglesia acá. De la iglesia, no solamente acá, sino 60 años de servicio, dice su apostolado, porque atendía también otras localidades. Otras comunidades. Sí. Él primeramente lo atendía desde Cazapá hasta Artigas, Cangó. Cangó se le llamaba Artigas anteriormente. Él a caballo recorría. Venía a Maciel, a Bertoni, Yegros, Yotú, después pasaba a San Pedro hasta Artigas. Después volvía otra vez. Sería San Pedro del Paraná. San Pedro del Paraná. San Pedro del Paraná. Se iba hasta Cangó, Artigas. Y después él vino a tomar acá esta parroquia. Él era muy activo. Él era maestro de música, pero su preferido era el piano. Y él ejecutaba acá en la iglesia, en las misas cantadas, sí, las misas cantadas, y tenía la banda de músicos, una de músicos de Batallón Esco. Tenía muchos chicos, vamos a decir, que estaban con él, aprendiendo a tocar instrumentos. Y él un era caso similar es el padre de la iglesia del presidente Franco. Sí. El cura párroco que también es músico y le enseña música a los chicos actualmente, ¿verdad? Bien, Mandamos un gran saludo. Antes. Y él le enseñaba a los chicos. Además de eso, trabajaba con un general, Juan Esteban Aguirre, que es yegreño, pero que cuando eso estaba en Paraguarí, que le daba baja, la libreta de baja del servicio militar, a los que ya tenían edad. Entonces
hacían ahí su cuartel y al mismo tiempo aprendían y le enseñaba también a los otros, a los chicos. Y ellos salían ya con su baja, con su libreta de baja. Importante eso. Además de eso, era un gran deportista. Él era referee También. con su sotana, porque anteriormente no se le veía a él sin sotana. Anteriormente se usaba mucho la sotana. Y se iba a cobrar partidos de cobrar fútbol con sotana. Con sotana. Inclusive jugaba al fútbol con sotana. Recuerdo que él estaba acá y comenzaba a jugar con los chicos, porque él era referee, era técnico y jugaba con los chicos. Imagínate el técnico, el árbitro del partido, el padre, ¿verdad? Sí. Y vos te vas y No, así eso nomás te hace ya. tenía mucha autoridad, por eso le respetaban los chicos, ¿verdad? Y él hacía sus ejercicios acá alrededor de esta plaza antes de la misa, los domingos. Todos los domingos de mañana temprano, él ya hacía unas cuantas vueltas alrededor. Para hacer un recordatorio de vuelta, estamos hablando del padre. Juan Fariña Arce. Ahí está. Sí. Él era hacía ejercicio antes de la misa. Antes de la misa. Él nació en Paraguarí, no era llereño, pero vivió mucho tiempo acá. Nació en Paraguarí y después muy joven se mudaron a Casa Paz. Por ahí entonces que él había estudiado, cursó sus estudios primarios en Casa Paz. Después a los 15 años ya se fue al seminario. A los 22 años él ya se ordenó como sacerdote. Muy rápido. Muy rápido. Muy joven también. Muy joven, muy trabajador. Y contame la anécdota de que él hacía ejercicio alrededor de la iglesia antes de la misa. Y con su sotana siempre. Pero atándose un poco acá, comenzaba a trotar. ¿Y ustedes le veían a él? Claro que sí, yo a lo menos era chico. Vivía ahí enfrente porque le veía a él siempre hacer eso. Y trotaba alrededor de la iglesia. Trotaba alrededor, después se duchaba y venía para la misa. Le traía todos sus escados en formación, muy ordenadamente, y al término de la misa se iban a desayunar. Él era el que le daba todos los alimentos a sus escados, así, sin pedirle a nadie, porque él trabajaba mucho. Se tiene una quinta acá de la parroquia, de 14 hectáreas más o menos, donde él hacía el adobe. Hacía el adobe con sus scouts y algunas veces con los presos de la policía le pedía al comisario, el que estaba preso, se iba a trabajar ahí haciendo adobe para la construcción del templo, ¿verdad? Le quemaban. Quemaban los ladrillos. Él, sí, hacía también, envasaba gaseosa, el famoso Sinalco, cuando eso destapaba, y las criaturas, por supuesto, querían tomar. Después, hacía de todo sacerdote. Hacía de todo. Y los Viernes Santos prácticamente la gente venía acá para escuchar su homilía, porque él denunciaba todas las injusticias, sabía todo lo que pasaba en el pueblo, ya sea por el comisario, por el juez. Después para bautismo y eso, todos le tenían miedo a la gente. Él era muy recto. Él hizo también la misa en el campo de Nadie cuando terminó la guerra del Chaco. Sí, la primera misa se hizo en el campo de Nadie y él lo había celebrado. ¿El campo de? Nadie, es un lugar donde le tocaba a los bolivianos, o sea, el límite, vamos a decir, límite entre Bolivia y Paraguay. Sí. Y ahí celebró la misa. Y siempre él recuerda. Además de eso, era muy respetado en todo sentido. El país Fariña Majeí, cuando eso existía todavía, eso país Majeí. País Fariña Majeí. Entonces, ya que el Viernes Santo se llenaba acá esta parte del patio de gente porque quería escuchar su homilía y querían enterarse también de los chismes del pueblo. Y él ahí sacaba a relucir todo. Y así, entonces, en su homenaje, se le puso el nombre de él a una de las calles acá de nuestro pueblo, que es la otra que está ahí, frente a la policía. Esa es la que va a su casa. Entonces, a esa calle se le puso el nombre País Fariña. Y la bandita se llamaba también País Fariña. Hasta hoy viven algunos músicos que integraban esa banda y permanece hasta ahora esa bandita País Fariña.
lastimosamente que no se le habrá invitado seguramente para esta oportunidad y estar por lo menos ofreciéndole algunas músicas. Mira, Y tenemos esa suerte de conservar esa bandita, porque siempre está animando las procesiones, las fiestas patronales. El País Fariña también animaba mucho las fiestas patronales de todas las comunidades, porque acá hay 14, 15 por esta comunidad cristiana. Sí. No sé si hay tiempo, le puedo citar las comunidades. Sí, vamos a escuchar. Comenzando ya de la más lejana, que es de San Roque González, de la comunidad de Marigüí, ya con el límite con Yute, Sí. al costado del río Pirapo. Otro que está cerca nomás es San Blas, Sí. de la compañía o de la colonia General Colmán. Sí. Otro más cerca del puente de Hierro, no sé si conocieron Sí, Fierro ahora. Punta. Sí, el primer oratorio que encontraron ahí es San Pedro, oratorio San Pedro, Sí. que es de Paso Pirapó, le llamamos, Paso Pirapó. Viniendo un poquito más a estos lados, hacia el pueblo ya, está la capilla de San Juan Bautista, Sí. de Isla Mojapé. Otra capilla es la Virgen de Cacupé, Sí. de Punta Carapé. Sí. Capilla Virgen de Fátima, de Punta Guazú, Isla Sacá. Sí. El oratorio de San José de Isla Sacá, centro, porque Isla Sacá es una compañía más grande de todas. Sí, Y el patrono es San José. Viniendo más a estos lados, la capilla Sagrado Corazón de Jesús de Ibiracatú. Ibiracatú es una compañía acá de nuestro distrito. Sí. Otra es la de Perpetuo Socorro, que es de la compañía de Pindoyú. Viniendo más, se tiene la capilla San Antonio de Padua, de Punta Guazú, capilla San Miguel Arcángel de Costa Lima Segunda, capilla San Sebastián de Costa Lima Primera, capilla de San Rafael, de la comunidad de San Rafael, y capilla Santa Rosa de Puesto Naranjo. Más acá en el centro. Forman lo que es la parroquia San Sinforiano, porque el conjunto de todas las capillas forman la parroquia, ¿verdad? Sí. Y pertenecemos a la diócesis de Villarrica. Estábamos teniendo la vicaría en Cazapá, pero después por la escasez de sacerdotes, de obispos, tuvo que quedar otra vez en suspenso. Y ahora recién vamos a tener otra vez obispo, porque el obispo que estaba ahí, el obispo Valenzuela Ríos, fue acá a Cupé, él es que estaba en la diócesis de Villarrica. Entonces nosotros perdimos esa esperanza de que algún día podríamos separarnos del Guairá. Que se nublan, te hunden en recuerdos. Las flores de tu casa se huelen a lo lejos. Hay hojas de otoño que alfombran a tus pasos, y el aire que respiras se pierde en el ocaso. Hay voces del alma, tu madre te canta. Tienen una riquísima historia, Roberto. Y así es, así es. Queremos agradecerte. Sí. Nos dijiste humildemente al comienzo, ingresando a esta iglesia, no sé mucho, pero lo que sé les voy a contar. y yo creo que sabes todo, ¿verdad? Así que te agradecemos este momento, tu tiempo, y un gusto haberte conocido y haber escuchado Igualmente, la historia a ustedes, de Yegros. Nosotros de la somos iglesia. agradecidos al recibirla a ustedes y hacer conocer un poco también a nuestro pueblo, ¿no? Actualmente estamos a cargo de los sacerdotes
una congregación de sacerdotes, que ahí está un argentino, Sí. un español y un hindú. Sí. El hindú más está dedicado a Bertoni y el español está acá, pero trabajan en comunidad. Sí. Los misioneros del Qué Sagrado bueno. Corazón de Jesús, que tiene su sede en Fernando de la Mora. Y ellos de ahí salen acá, vienen a tener sus reuniones acá, ellos van, de Moisés Bertoni. El hindú es un sacerdote muy joven, que se está iniciando prácticamente en Bertoni y ya está aprendiendo el guaraní, el castellano, así que es muy simpático nuestro sacerdote hindú. Y el español, por supuesto, que nos enseña a nosotros también a hablar el español. Hablar Y el nosotros español. le enseñamos a hablar el guaraní, pero ya está aprendiendo. Qué bueno, gracias Roberto. Muy bien, Un señor. gusto. Igualmente. Allá tenemos la ermita de la Virgen del Xuesta. Ah, sí, vamos a mirar. Gracias Roberto. Muy bien. Del alma, tu madre te canta. Hay manos que sanan. Hay chipa, hay bellu, un lejano curubú. Imagino los campos verdes, a mi barrio y a sus colores. Una polca me abre sus brazos y en el patio están esperando. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note. En el pecho, marcado el recuerdo del mar. Yo ahora voy a tocar la campana, a ver cómo suena. Y ya está. Pero yo toco muchas veces, así 1 minuto. Y después, a lo largo del tiempo, toco así una vez más. Así para que las personas sepan que es la primera En campana. el pecho, marcado el recuerdo del material. Llegamos a la biblioteca Museo Municipal Don Elvio Romero, de la ciudad de Yegros. Una cosa del tren. Llegamos. ¡Qué suerte! ¿Cómo Un no? gusto. Bicho Rivero, bienvenido al Igualmente. Museo Municipal Don Muchas- Elvio Romero. Es un gusto recibirla a ustedes. Muchas y gracias. Ojalá que todo lo que se pueda apreciar acá redunde en beneficio de propios compueblanos y no compueblanos también, porque últimamente estamos con muchísima visita. Adelante. Pues si esta te casa. presentás para la gente. Ah, bueno, yo soy la señora Basílica Candia de Villalba y soy la presidenta del Centro Cultural Comunitario. Acá también le tengo a mi lado a la compañera, ella es la vicepresidenta de la misma comisión. Y bueno, siempre estamos nosotros acá al servicio de la gente, trabajando por la cultura del pueblo de Yegros. Qué lindo Sí. poder mostrar Sí. eso. Y si te presentás también para la gente, te damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la ciudad de Yegros, la ciudad de la cultura, siempre yo le llamo.
Mi nombre es Elba Graciela Julián Balcázar. Soy la vicepresidenta de la comisión y hace tantos años, no les historio tanto porque hace más de 20 años que trabajamos juntas prácticamente y siempre procurando por la cultura de Yegros. Bueno, vemos que hay una mesa y un recibimiento espectacular acá Sí. para nosotros. Bueno, pero yo quiero hacer una salvedad. Sí. Esta mesa era para el desayuno. Y discúlpenme, a las 12 vamos a desayunar Sí. y a las 4 vamos a almorzar. ¿No? Imagínense Está el bien. almuerzo a qué hora se viene. Pero No, antes- contratiempo. Pero no antes haciéndote entrega de lo que es la producción de Yegros. Nosotros, aparte de bonitas que somos, sabemos producir. Mira, Coco, vamos a mostrar ítem por ítem. Sí. Este es Son una galletitas. Galletitas. Sí, galletitas dulces. que se hacen en Yegros. Sí, Que se todas hace, elaboran hacen en Yegros. todos estos productos. El caíladrillo. Sí, ese es de dulce de leche y este es con leche sin maní. Ah, mira un poco, este no Sí. tiene maní. Este es chupetín de miel de abeja. Mira un poco, ¿qué? Se derritió. Se está derritiendo. Se No, está derritiendo. el queso, el que está. Ah, ya, el Este está. queso, sí, porque este El no está- budín Queso Paraguay, Dios mío. Amo el queso Paraguay. elaborado Sí. totalmente esto acá por guapas Acá señoras. está el queso Paraguay. El Este queso este es el paraguay. que ya está haciendo agua. Ah, sí, sí, sí. Qué bárbaro. Deberíamos Vos sabés llevarle que yo en 2 días puedo comer todo este queso. Sí. Fácilmente. Con miel. Con miel. Con miel. Con miel, con pan, Con dulce. con lo que sea. Ahí está. Esta es la miel. Miel negra, mira lo Miel que. negra. Qué bárbaro. Bueno, seguimos. Acá Y- tenemos dulce de guayaba. Sí. Bueno, Acá tenemos Dulce de mamón. barbaridad. Bien dulce de mamón. sí. Sí. Totalmente, son productos artesanales hechos acá por guapísimas señoras. Bueno, Dulce la yegreña. Sí. Este es dulce de leche. De leche. ¿Y ese? acá sí me quiero explayar un poquitito. Sí. Nuestros famosos licores. La ciudad licor también le llaman ciudad a del Yegros. licor, la ciudad del licor, sí. Hoy día prácticamente considerado, ¿verdad? Es una fuerza, es una industria que nació acá y se está gestando formalmente. Tenemos la fábrica que si hay tiempo yo quisiera que ustedes Sí. también nos visitaran, le vamos Sí. a convocar a las que elaboran. Tenemos una asociación de licoreras y Licor artesanal, el Sí. buen trago. El buen sabor trago. frutilla. ahí está. Entonces ustedes van a... Sí, esto se puede abrir y probar cuando quieran. Bueno. Tienen... Preparadísimos estamos nosotros. Ahí ya va a salir. Ah, no. Hace falta un Sacacorcho yo sacacorcho. tengo Yo te en... traigo. ¿Tenés? sacacorcho. Creo Sí. que dejé acá o en otra mochila. El sacacorcho. Si no está acá, está en mi otra mochila. Le va a Lo traer la tenemos compañera. también. Sacacorcho. Vamos a probar ya este licor. ¿Verdad que sí? Sí, vamos a probar Importante. ya. Bueno, como te venía diciendo, Bicho, yo quiero invitar al programa de Baey Chapa con Bicho Rivero, ¿verdad? Porque yo sé que es un programa muy visto y quiero dirigirme al país, invitándoles para que participen con nosotros de la Fiesta Nacional del Licor. Es la marca del distrito, le estamos diciendo últimamente. Es Todos la los años 10ª en qué edición. fecha se realiza. Ahora la 10ª, pero todos los años en qué fecha se Y realiza. generalmente en el mes de octubre Sí. y hacia el final de septiembre. Es un festival que se realiza con acceso gratis y tenemos los desfiles de artistas. En ese evento procuramos que la ciudadanía se vea beneficiada. ¿En qué sentido? Porque acá pues se elabora todos los productos artesanales, ¿verdad? Todo lo que se pueda. Sí. Y entonces,
les ubicamos a ellos a través, buscamos las comodidades, los toldos, totalmente. ¿Se ubican acá en la plaza? Se ubican la gente en la plaza. ¿Cuántos productores de licor aproximadamente tiene la ciudad de Yegros? 10 en este momento. 10 productores. 10 productoras de licor, sí. Y sí. Acá tenés la copa. Sí. Vamos a hacer ya la degustación. La degustación. De regresar. Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Tengo algo buenísimo para contarles, más que nada a los que todavía no se han pasado a Claro. Escuchen bien, trayendo su número a Claro Prepago, les regalamos 3 GB por mes durante 3 meses. Además les regalamos WhatsApp gratis más Claro Música Libre. No esperes más, traigan su número y bienvenidos a Claro. Es simple, es claro. Tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niña. Bueno, y ahora vamos a degustar. Degustar este licor de frutilla. Existen muchísimos sabores, de todas las frutas de la época. Sí. Se elaboran los licores. Así que vamos a tener la oportunidad de que la misma asociación les explique a ustedes cómo se hace la elaboración y, por supuesto, los sabores también. Qué delicia. ¿Sí? ¿Les gusta? Muy rico. ¿Gus? ¿Vamos a probar? Sí, todos. No. ¿Eh? No, pero no te va a marear. No. Dale, Yamila. ¿Qué tal? Rico, ¿eh? ¿Santi? Yo manejo la vuelta. Ah, vos manejar la vuelta. Yo siempre manejo de ida y Santi de vuelta. ¿Yami? Ah, no, pero nada que ver. Qué cosa rica. Alcoté no marca si es un traguito. Muy rico. Bueno, y esto ustedes van a llevar para saborear. Sí, con mil gusto. Una pena que no voy a poder compartir con ellos, ahora voy a tener que tomar todo solo para probar bien. No, pero vamos a conseguir más para cada uno. No te digo, nomás vamos a compartir. Este va a la oficina. Vamos a conseguir. Este va para la oficina. Ah, bueno, está muy compartir bien. entre todos los compañeros. Está muy bien. Y vamos a conseguir más licores. Bueno, yo sigo con mi copita al recorrido. Sí, vamos a recorrer y entonces para que ustedes puedan ir viendo, no sé si partimos desde acá. Sí. Bueno, lo que quisiera contarles que esta comisión de cultura, con el nombre de Centro Cultural, está netamente abocado a la parte cultural del pueblo. Sí. Tal es así que nosotros festejamos las fiestas patrias de repente y también en nuestro tradicional, como ya te dije, Festival del Licor, ¿verdad? Que nos dedicamos netamente para el beneficio y por supuesto el hermoseamiento de nuestro Fulgencio Yegros. Bueno, cuidadosamente se ha tratado, esta comisión trató de arreglar, de ordenar y por supuesto coleccionar todas las reliquias que andaban por ahí de repente todo esparcido. Se trabajó muchísimo, bicho, en el sentido de que cuesta desprenderse. La gente no fácilmente entrega sus reliquias.
Entonces, no fácilmente entregan sus reliquias y con mucho, vamos a decir, hablar, y tratamos de ganar la confianza de la gente para que puedan entregarnos, pero todo está bajo documento. Sí. Tenemos totalmente documentado objeto ¿de quiénes son por objeto, todos totalmente. ¿De quiénes son los objetos? Y están los nombres, inclusive, que ustedes pueden apreciar allí, quienes donaron estos objetos. Mira la bomba chop. Sí. ¿Eso para qué era? ¿El chop de cerveza? El shop sí, exactamente. Ahí afuera les voy a mostrar la fábrica de gaseosa que era antes. Ah, mira un poco. Sí. Ahí tenemos la historia de Elvio Romero, que lleva el nombre de del museo y la biblioteca. Los trajes típicos de Polonia, Austria. Los trajes típicos. Esto tiene relación con lo que le explicó el profesor Sergio. Es por eso que las banderas de las 13 nacionalidades, y acá mostramos de vuelta con los trajes típicos. Bueno, parte también de lo que pudimos de la estación del ferrocarril, porque quiero contarte algo, dicho que estos fueron lo poco. Bueno, nosotros dijimos de que cuando nos fuimos a ver ya se había llevado todo. Se entró, se llevó la campana, llevaron totalmente las máquinas. Pero esto se pudo rescatar. Esto es lo poquito que pudimos rescatar. A nosotros nos habían comentado en la ciudad de Yutú, que Yutú fue una ciudad que vio nacer el deporte del tenis. Del tenis. Y por lo que veo, también Yegros fue una ciudad, una de las primeras ciudades, podemos decir, entre Yutú y Yegros, ambas ciudades vieron nacer el deporte. El deporte del tenis. Del tenis, traído por descendientes o por... Sí. Carmelo Álvarez se llamaba, Carmelo Álvarez, sí. El primer, quien enseñaba, Luis, el primer tenista. Tres y... Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino. A tu auto le gusta que lo disfrutes, que le des buena vida. Le gusta que le cargues una nafta de calidad. Carga la Super 96 aditivada o la Especial 92 aditivada de Petrobras, las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay, porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento, potencia garantizada y la buena vida de su motor. Carga calidad, carga naftas de Petrobras. Primer receptor de radio a batería en Yegros. Primer receptor. Durante la contienda chaqueña del año 1932 al 35. Sí. Radio Nacional del Paraguay emitía informes provenientes del frente de la batalla durante el transcurso de la Guerra del Chaco, ¿no? Sí. Rafael García instalaba en la ventana de su domicilio su receptor de radio de tal forma que los habitantes escucharan las noticias de sus seres queridos. No había otro medio de comunicación. Imagínate que el señor Rafael García ponía en la ventana de su domicilio este equipo. Funcionaba a batería. Para que todo el pueblo se enterara de lo que estaba pasando, ¿verdad? Así mismo es. En la guerra, el Chaco. La gente se enteraba por medio de esto. Acá está la conexión todavía de los años que tiene. Ah, batería era. A batería. Acá está. A batería. Y tiene acá todavía parte de la máquina. Y esto habrá traído de España. Él era español, el señor Rafael García. Así que tiene su rica historia, y el pueblo de Yegros dice que a la tardecita se aglomeraban allí los habitantes para ver cuántas bajas, para enterarse para la escuchar gente del movimiento lo que pasaba en la guerra. Lo que pasaba en la guerra del Chaco. Esta silla tiene sus años y tiene su anécdota.
Era el único peluquero de Fulgencio Yegros. Se llamaba su peluquería El Pingüino. Y acá está, le vamos a decir los precios en aquel entonces. El recorte, él hacía a 10. El petitero a 5. 5. Sí. Después, melena, sí. 5. Y la barba. Barba a 10. Claro, tenía que barbear a la gente. Leonardo Báez. Así se llama. Mira, hizo su cartel a mano. A mano tenía delante de su casa. Y esta era su valijín. Este es un valijín en donde él recorría la ciudad de Yegros. Y acá adentro tenía sus cosas. Esto. Ahí está la máquina. La máquina. El terror de los chicos que le dolía tanto cuando le alzaba el pelo. Ahí, la navaja. Atiendan esto, por favor. Normalmente hoy las máquinas profesionales lo que hacen es un movimiento bastante acelerado y eso va cortando, ¿verdad? Va cortando a ras. Sí. Pero este es a mano. A mano. O sea, era así. Si te pincha el cuero cabelludo. En la máquina luego te pincha, imagínate este. ¿Qué sería esto? Su navaja. Qué bárbaro, qué lindo. Ya está, mira lo que es el tiempo. Y sus diferentes navajas. Con esto ya, acá está adentro. Y con esta valija. ¿Esta otra navaja? Ahí está otra navaja, sí. Tenía su tijera también, estará por ahí. ¿A cerrar? Elementos de peluquería. No quiero forzar esto, vamos a dejar así nomás. 1936-37. Había donado el hijo cuando él falleció. Sí. Toda una vida dedicándose a la peluquería. Y haciendo los recortes y melena y barbeaba a la gente y bueno. Y esta era la silla de su peluquería que tenía en la casa. Esta era la silla. Este local, por eso tiene estos pilares, era un mercado. Ah, este era un mercado. Se vendía antes, sí, carne. Ah. Sí, y en cada, ahí están los compartimientos, ¿verdad? Entonces había un mercado. Y esto, después cuando ya dejó de funcionar, entonces proyecto mediante se convirtió en un museo. Sí, tratamos de adaptar. Este es nuestro símbolo en Yegros, porque es único en el Paraguay y hay solamente dos en América, La Plata y Yegros. Este está hecho al estilo, a semejanza de la Estrella de París, donde está la ciudad de París. Esta es la Plaza 17 de diciembre, donde estuvimos en la Plaza Central. Tiene 4 plazas laterales en los 4 ángulos. Sí. Y todas las plazas convergen a la Plaza Central a través de diagonales. El pueblo de Yegros está hecho totalmente a través de cuadrados, rectángulos y triángulos. Toditas son iguales. Está hecho por el arquitecto, por el agrimensor que es francés, Gibrat, Antonino Gibrat. ¿Esto fue planificado en qué año me habías dicho? Y este fue planificado con la fundación de Yegros. Cuando Yegros se fundó, primero se trazaron las cuadras rurales. Disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero y es lo que quiero. El sol guía mis pasos, siempre ha sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo.